Buenas tardes a todas en España y buenos días a las que nos seguís desde Latinoamérica. Quiero daros la bienvenida a un nuevo café inspirador de la comunidad WAV School, a la que, por cierto, quiero dar las gracias por darme esta oportunidad de estar hoy aquí como entrevistadora invitada y de conocer un poco más y de charlar con nuestra invitada de hoy, que ya veréis que va a merecer la pena porque es una crack en lo suyo. Gracias a todas las mujeres que ya os habéis incorporado a la comunidad. Os recordamos que podéis sumaros en el apartado comunidad de la web wavschool.com o en los enlaces que aparecen en las diferentes redes sociales. Sabéis que uno de los principales objetivos de esta comunidad de WAV School es potenciar, visibilizar referentes profesionales femeninos dentro de sectores donde la presencia de las mujeres es menor, ¿no? Y precisamente hoy tenemos el ejemplo perfecto, yo creo. Es María Jesús Almazor. Su cargo es CEO de la División de Ciberseguridad y Cloud de Telefónica Tech. Y os recordamos antes de nada que podéis dejar preguntas, antes de iniciar la charla os lo digo, podéis dejar preguntas a través del chat y al final de la conversación se las podemos trasladar a nuestra invitada, a la que antes de empezar la conversación, voy a hacer una breve presentación, todo lo breve que pueda, y tirando de una pequeña chuleta porque tiene mucho que contar. A María Jesús Almazor la conocemos de sobra aquí en Andalucía porque ha sido directora territorial de Telefónica durante unos cuantos años. Ahora sus retos profesionales están en Madrid, pero la seguimos sintiendo cerca porque además viene bastante por aquí. Ella nació en Barcelona, estudió ingeniería de telecomunicaciones, siempre se ha declarado una apasionada de la tecnología. Ya nos contará qué es lo que le enganchó de esta profesión. Y se incorporó a Telefónica pues nada más graduarse en el año 1994 como optimizadora de la red móvil. Empezó en el área técnica. En un momento dado, cuando su trayectoria profesional alcanzó cierta cota, ya se pasó al área de gestión comercial, pero en estos 27 años pues ha ocupado puestos de responsabilidad en muchas ciudades de España, en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, La Coruña y Sevilla. Por centrarme solo en los últimos hitos de su carrera profesional, después de casi 6 años en Sevilla como directora territorial, como decía antes, para el sur de España de Telefónica, en 2018 fue nombrada consejera delegada de Telefónica España. Y en febrero de 2021, hace solo unos meses, ha pasado a ocupar este cargo de CEO de la División de Ciberseguridad y Cloud de Telefónica Tech. Esta división, que fue creada en noviembre de 2019, engloba los negocios digitales de la compañía en materia de ciberseguridad, cloud, Internet de las Cosas y Big Data. Y seguramente, bueno, ella ya intuía cuando ocupó el cargo que era un área de relevancia y que va a ser muy importante, pero desde luego la pandemia seguro que ha multiplicado el trabajo que tiene por delante y sobre todo la velocidad a la que ha tenido que afrontarlo. Ahora nos lo contará, porque desde luego estas áreas han experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, cada vez cobran más importancia a la hora de planificar el futuro de una compañía y de una multinacional como Telefónica, pues más todavía. Y desde luego María Jesús es una voz más que autorizada para hablarnos de este proceso de transformación digital, de todo lo que implica. Pero también, desde luego, no nos vamos a olvidar de los temas que más nos preocupan y nos ocupan en esta comunidad, como son eso, pues el acceso de la mujer al sector tecnológico, a puestos de responsabilidad, y de ello, desde luego, sabe mucho ella. No me enrollo más. Buenas tardes, María Jesús, bienvenida. He resumido parte solo de tu brillante currículum, en el que nos vamos a adentrar ahora, pero antes de nada, nos gustaría saber cómo te defines tú. Empiezas con una pregunta muy difícil, la verdad. Pero bueno, primero agradecer a la comunidad Guau a invitarme aquí, y la verdad estoy encantadísima. A ti por estar aquí en el otro lado preguntándome y charlando conmigo. Y bueno, y respondiendo a tu pregunta, ¿cómo me defino yo? Bueno, pues yo me definiría como una persona normal, esa es la verdad, pero que ha tenido la gran suerte
y ha tenido la gran suerte que lo que le apasiona, que es la tecnología, está siendo el centro del mundo prácticamente, ¿no? Nos está cambiando las vidas. Entonces, lo cierto es que me he podido dedicar a algo que está en un momento siendo el centro de esta revolución digital que estamos viviendo. Así que una persona normal, pero con suerte. Y empezando por ese principio de tu carrera, ¿no? O desde antes, digamos, ¿no? De cuando decidiste estudiar Teleco. ¿Qué es lo que te motivó? Y, bueno, ¿qué pensaste cuando, porque supongo que hace casi 30, hace más de 30 años, lo que te encontraste pues, en la facultad y tal, si ahora hay poca presencia femenina, entonces supongo que habría, no sé si todavía menos, ¿no? ¿Cómo, qué te encontraste? ¿Te arrepentiste en algún momento? ¿Y cómo desarrollaste esa pasión por la tecnología? A ver, yo sinceramente no recuerdo exactamente desde cuándo me apasiona la tecnología. Lo que debe de ser que es desde siempre, ¿no? Porque no recuerdo, sí recuerdo pues que cualquier nuevo aparato tecnológico que entraba en casa era algo para mí que me enloquecía. Y eso, vaya, me acuerdo perfectamente de todo, de cada hito, ¿no? Cuando venía pues un vídeo o cuando venía cosas que tecnológicamente eran avanzadas y a mí realmente me encantaban. Y esos momentos los recuerdo, lo que quiere decir que realmente la tecnología siempre me ha apasionado, ¿no? Luego ya, pues, de una manera, pues yo diría inconsciente, porque no fui consciente, realmente me planteé el estudiar ingeniería de telecomunicaciones porque realmente no pensaba que, en ese momento, por mi lado, no pensaba que había carreras de mujeres y de hombres. Y lo hice de manera, pues era lo que me gustaba, era lo que me quería dedicar y simplemente pues fue a lo que opté, ¿no? La pura realidad es que cuando llegué allí, pues evidentemente el porcentaje de mujeres era pues muy bajito, estaríamos en el 2-3%, no estaríamos en más. Y ahí, pues, ahí es cuando te das cuenta de que has elegido algo que no es lo común, ¿no? Para lo que eres. Pero lo cierto es que era lo que me gustaba. Y eso sí que es algo que tengo que decir, ¿no? También, bueno, pues la verdad es que, y me incorporé a Telefónica muy prontito después de los años de carrera y tengo que decir que me incorporé al departamento de red, que era el departamento técnico, y ahí tampoco había mujeres, ¿no? De hecho, fui la primera mujer en incorporarme. Y luego, al cabo de los años, pues fui asumiendo diferentes responsabilidades y sí es cierto que me ha tocado ser la primera de algo, casi muy habitualmente, ¿no? Pero no me lo han puesto difícil, lo tengo que decir. He tenido esa gran suerte. Sí conozco otros casos en otras compañías, pues que igual no ha sido tan fácil. En mi caso, no me lo han puesto difícil. Sí es cierto que ser la primera de algo, pues normalmente pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Y a mí me ha pasado muy habitualmente. Las primeras veces, pues quizá lo hacía con más respeto, luego ya lo hacía con mayor ganas de final, lo que sí que es real es que cuando tú te planteas ser la primera de algo, ahora tienes que pensar que les estás abriendo camino a muchas personas y eso a mí me reconforta mucho, ¿no? Has estado más de 25 años, toda tu carrera profesional, en la misma compañía, pero no se puede decir desde luego que te hayas estado quieta, ¿no? ¿Te consideras una intraemprendedora y consideras que en una empresa como, bueno, tan veterana, se podría decir vetusta como Telefónica, hay esa facilidad para que alguien con inquietudes, con creatividad, con ambición, se desarrolle profesionalmente? Bueno, tú lo has dicho muy bien y es verdad que si uno mira mi currículum, mira, pues 27 años en Telefónica, pues ha estado ahí siempre, pero la verdad es que me he dedicado a muchas cosas, ¿no? Empezando del departamento de móvil, de optimización de la red,
luego llevando el tema de mantenimiento, luego pues toda la provisión de la fija, ¿no? De la fibra. Luego ya posteriormente pues en el mundo comercial, a la distribución de las tiendas, a los call centers, o sea, he dedicado toda mi vida profesional a grandes retos, pero muy diferentes, ¿no? Dentro de, es verdad, de una misma compañía, pero de diferente manera. También te tengo que decir que la empresa se ha transformado muchísimo. No es la misma compañía que era hace 94 años, pues, que era cuando los años que tenemos, pero se ha ido transformando de manera muy, muy significativa, ¿no? Y también nos hemos ido transformando nosotros, ¿no? Entonces yo realmente me considero que, a pesar de estar dentro de una misma compañía, y además estoy encantadísima de estarlo porque soy también una apasionada de mi compañía, te puedo decir que siempre he hecho cosas diferentes, he podido innovar, he podido emprender, porque dentro de las multinacionales también se emprende, no solo fuera, y me he dedicado a muchísimas cosas que cada 2 o 3 años he tenido que estar dedicándome a cosas diferentes, ¿no? O sea que me lo estoy pasando en grande. ¿Cómo se trabaja el factor humano, sobre todo la motivación del empleado en tu empresa, en Telefónica? ¿Es una preocupación que se cuida? Es una gran preocupación y ocupación. Al final se valora muchísimo el talento dentro de la compañía. De hecho, yo siempre digo que dentro de ahora de la empresa que estoy, que es Telefónica Tech de Cyber y Cloud, nuestro mayor activo es el talento que tenemos, las personas, ¿no? Y eso es algo que tenemos muy presente todos los días. Muchas de las cosas que estamos consiguiendo es porque tenemos un gran talento dentro de la propia compañía. Y ya entrando un poco más en el tema de la diversidad, ¿no? Nosotros fuimos de las primeras compañías que incorporamos dentro de nuestro plan estratégico la diversidad. Y eso es un mensaje muy importante, ¿no? Cuando uno incorpora algo dentro de su plan estratégico es que lo tiene muy en cuenta, ¿no? Precisamente tenía apuntada una frase tuya, ¿no? En una entrevista, creo que fue, que dijiste que las empresas con equilibrio de género son empresas que sobreviven mejor, ¿no? Has insistido muchas veces en la importancia de la diversidad, bueno, de género y supongo que también de otro tipo, ¿no? En las empresas. ¿Por qué crees eso y cuáles crees tú que son los valores que aporta una compañía el prestar atención y el cuidar esa diversidad? Lo digo mucho, primero porque lo creo, ¿vale? Pero además es que ahora ya hay datos y hay números. O sea, además, yo lo creo mucho, mi compañía lo cree mucho. De hecho, nosotros creemos no en diversidad de género, sino diversidad de pensamiento. Para nosotros ese concepto es fundamental dentro de nuestra compañía, ¿no? Porque tú no entenderías una compañía que, no sé, elaborara o diseñara productos y servicios con el mismo tipo de personas que piensan lo mismo, porque tus clientes no todos tienen los mismos gustos ni todos piensan lo mismo. Entonces, serías incapaz de realmente dotar de la demanda necesaria al mercado, eso ya siendo de forma egoísta, lo digo, ¿no? De tu propio negocio, ¿no? Si las personas que diseñan los productos y los servicios son todas iguales, son todos hombres, ingenieros de 50 años y no sé, y de cualquier otro tipo, pues al final el resultado pues sería uno. Aquí la importancia y enriquecerte de las diversas maneras de pensar y diversas maneras de ser, el diverso género, nacionalidades también, pues te da una riqueza muy grande en tu producto y en tu servicio. Eso es lo primero ya, digamos, a nivel egoístico hablando, ¿no? Y luego es un tema también de responsabilidad social. O sea, tenemos que ser justos las compañías. Es un tema también de justicia, ¿no? El tener la diversidad incorporada y el creer en ella y en hacerla realidad. Y eso es algo que lo tengo muy, muy presente siempre. Fíjate que ya ahora, y de esto, bueno, lo llevo hablando bastante tiempo, pero ya últimamente uno de los valores que buscan los inversores y los accionistas de las compañías es que se tenga en cuenta la diversidad. Eso ya se está mirando, ya se está teniendo en cuenta. Pues yo por todo esto soy una firme creyente, no solo porque la empresa funciona mejor,
no solo por un tema de supervivencia. Ya no es solo supervivencia. Yo creo que las empresas que no sean diversas en un tiempo no van a sobrevivir. Ujú, Y tengo clarísimo. ujú. Y has mencionado antes el plan de diversidad, ¿no? ¿Cuáles son las líneas maestras y cómo estáis avanzando en ese sentido? Bueno, pues nosotros tenemos un objetivo de ser el 30% de mujeres de directivas a finales de este año. ¿Vale? Ujú, Ese es uno de los hitos y objetivos del plan estratégico de la compañía. Tienes que considerar también que nosotros somos una compañía técnica, ¿no? Donde los perfiles eh, adecuados para la gente que acceda pues es menor que otro tipo de compañías donde no, hay más perfiles, ¿no? De este tipo. Pero claro. y un 30%, aunque hay que ir avanzando, ya es un hito muy relevante, ¿no? Y eso lo estamos trabajando. A partir de aquí, bueno, pues hemos elaborado muchas acciones para que esto pase, porque esto tiene que pasar, ¿no? Y una de ellas, pues por ejemplo, es que dentro de los propios procesos de selección que tenemos dentro de la compañía, hay una obligación de que en la terna final siempre haya una mujer. Ujú, Con esto hemos incrementado de manera muy significativa pues que las mujeres sean las que opten por esas plazas, ¿no? También otra línea que también ha dado un muy buen resultado es que la gente que entrevista a los candidatos o candidatas tiene que ser hombre y mujer. O sea, no puede entrevistar solo hombres o solo mujeres. Tiene que haber entrevistadores de ambos géneros. Y ahí hemos visto que pues las decisiones pues siempre son mucho más diversas también, ¿no? Al haber esas diferencias ujú. de opiniones, ¿no? También estamos trabajando en algunas líneas con mujeres que hay dentro de la compañía que no estaban adoptando a puestos de trabajo, pues a veces por sus propios miedos, sus propias inseguridades, porque a veces Claro. las mujeres nos creemos Sí. que no optamos a una plaza porque no somos capaces, ¿no? Lo que Pero llaman el síndrome de la impostora, ¿no? eso es, eso es. Y pues ayudándolas y dentro haciendo pues, muchos cursos y muchas formaciones para que esto no pase y que opten, porque cuando optan salen más, ¿no? Bueno, hay varias líneas dentro Ujú, de la compañía para precisamente bueno, pues cumplir estos hitos y que sobre todo las mujeres pues puedan optar a estas plazas y también estén en los puestos de relevancia y de responsabilidad de decisión, ¿no? ujú. Algunas de las medidas que has mencionado van en la línea claramente de lo que se denomina normalmente cuotas, ¿no? Tú eres partidaria entonces, ¿no? De esta medida, que hay gente que no la ve, ¿no? Que quizá la ve muy forzada, o crees Bueno, que... yo soy partidaria de marcarnos unos objetivos, ¿no? Porque ayuda a acelerar, eso Ujú, está claro. claro. Pero no tiene que ser lo único que hagamos. Tiene que ir acompañado de acciones como lo que estamos haciendo, Claro. por ejemplo, y que nos aseguremos de que esos objetivos se cumplan. Yo creo que las cuotas por sí solo pues no son suficientemente, no ayudan suficientemente. Ujú, Sí que aceleran y estamos en un momento que necesitamos acelerar, que es necesario avanzar mucho más rápido y están ayudando a acelerar, pero no podemos dejar atrás acciones y otro tipo de actividades que hagan que realmente esto sea una realidad, ¿no? ujú. Claro, porque si vamos al origen, porque hemos hablado de puestos de responsabilidad, pero es que luego por la base faltan mujeres, que es a donde quiero ir ahora, que precisamente es el titular que le poníamos a la charla, ¿no? ¿Por qué faltan referentes femeninos en tecnología? ¿Por qué faltan esas vocaciones tecnológicas en las carreras llamadas STEM? Tecnología, matemática, ciencia. Sabemos que hay ramas de la ciencia en la que la presencia femenina está equiparada, como la salud, por ejemplo, o incluso supera la de los hombres, pero en estas carreras más técnicas, que son precisamente las que van a dominar el futuro y ya casi el presente, hay un problema, ¿no? de poca presencia femenina. Supongo que una empresa tecnológica como Telefónica lo percibe a la hora de, bueno, pues de captar talento,
¿Y qué crees tú que se puede hacer algo, se debe hacer algo en este sentido? ¿Qué crees tú que sería eficaz? Mira, a ver, aquí hay un diagnóstico, te voy a dar unas cifras, ¿vale? Porque Ujú. creo que se entiende bastante bien. Hasta los 7, 8 años, un niño y una niña tienen el mismo interés por la tecnología. Que es mucho. Exactamente, muchos. A partir de los 8 años, y ya mucho más acusado a los 11, 12, el interés hacia la tecnología de la niña crece mucho y el del chico crece mucho más. Ujú. Claro, evidentemente, cuando tenemos que elegir pues, los estudios, pues ya que empieza a ser pues, esa edad de 15, 16, ¿no? Pues evidentemente ahí ya hay un desinterés total de la niña por la tecnología. Eh, y eso no es un tema de genes, es un tema de educación, es un tema de estereotipos dentro de la sociedad, porque no tiene ningún sentido que hasta los 8 años el interés sea exactamente el mismo, pero si nosotros llevamos a clase de robótica al niño, pero no a la niña, o le compramos una muñeca a uno, que no digo que no se tenga que comprar, pero digo que sí que es verdad que hacemos cierto tipo de comportamientos, cierto tipo de comportamientos que hacen que desorientemos un poco ese interés hacia la tecnología. Entonces, hay que trabajar eso. O sea, eso no es a largo plazo, no es a corto plazo, pero hay que trabajar el interés de la tecnología hasta a partir de los 8 años, que es cuando hay realmente esa clara divergencia entre unos y otros, ¿no? Eso es lo primero. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Porque ahora realmente, pues hoy estamos con una situación que hay un 12% solo de mujeres en las carreras STEM, que Es que es una barbaridad de sí. bajo, cuando mujeres universitarias hay el 58%, entonces es una pena que las carreras estemos en este ritmo, ¿no? Y aquí, pues bueno, pues yo creo que hay varias cosas que hacer, ¿no? Lo primero es, oye, pues por ejemplo, sesiones como estas, ¿no? Y porque también hay un dato claro que es que cuando una chica que estudia, que va a estudiar, escucha o oye una referencia femenina en tecnología, multiplica por 2 su interés hacia ese estudio, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comunicar, tener referentes femeninos, hacer todo tipo de charlas, de foros, pues para que, yo no digo que estudien tecnología, lo que sí que digo es que estudien lo que les gusta, ¿no? Y no porque no les hayan dado la opción a tenerlo, ¿no? Entonces, pues todo este tipo de cosas hay que hacerlas. Nosotros en Telefónica España, por ejemplo, el año pasado ya, que fue la primera vez, las becas que nosotros contratamos, pues el 50% ya fueron mujeres, ¿no? Fue la primera vez y la verdad es que ya es un paso también importante, ¿no? Hasta ahora, si hay un 12% de carrera STEM, lo normal sería que lo que entrara es un 12 o un 13 y lo que entró pues fue el 50%, ¿no? Y tenemos que hacer iniciativas de todo tipo, porque como tú bien decías, si la base pues es poca mujer, luego la que va accediendo a la dirección o a los mandos, pues claro, tienes menos personas donde elegir, ¿no? Entonces hay que hacer muchísimas cosas, pero sobre todo hay que empezar a trabajar en esa edad de 8, 9 años para que estas cosas no pasen, ¿no? No desincentivar, ¿no? A la hora de ese. Y sobre todo el paso también de ser consumidora a creadora de tecnología, ¿no? Que es lo que quizá falta, ¿no? Claro. Bueno, ahora tenemos la gran suerte que estas nuevas profesiones todas van a incorporar tecnología, ¿no? Es verdad que la mujer quizá pues tenemos más vocación hacia profesiones más sociales, ¿no? Pero bueno, como ahora todas las profesiones van a tener que incorporar esa tecnología, pues bueno, pues vamos a tener esa suerte también. Pero sí es cierto
que tenemos que dar un paso adelante en las carreras STEM porque son la base, ¿no? Y la verdad es que es un dato muy, muy malo, ¿no? Ujú. Precisamente hablas de que todas las profesiones van a incorporar tecnología y el siguiente tema que quería tratar contigo, ¿no? La digitalización. Eh, eh, ¿Cómo has visto tú el salto que hemos dado en el último año? Y cómo ves de preparadas, por un lado, a las empresas y por otro lado, a los trabajadores, a los profesionales en España? Bueno, mira, hay un dato que es claro. Antes de la pandemia hablábamos de digitalizarnos, ¿no? Todos, y Sí. yo creo que lo veníamos diciendo, todos teníamos, bueno, pues sí, lo tenemos que hacer, ¿no? Después de la pandemia, esto ya no es algo que tenemos que hacer, es algo que es obligatorio, es urgente. Para las empresas es supervivencia, no van a poder subsistir si no se digitalizan, porque hay muchas que lo están haciendo y no van a poder competir, ¿no? Y eso es algo que tienen que hacer de manera y abordar de manera urgente. De hecho, hemos avanzado en digitalización en un año y medio, que es lo que ha durado la pandemia, eh, 5 años si hubiéramos estado en condiciones normales. Es decir, que ahora estamos en el 2021, como estaríamos en el 2026 si no hubiera pandemia en términos de digitalización. Por lo tanto, esto está yendo muy rápido, la aceleración de cambios es muy rápida y o afrontamos de manera acelerada la situación o va a haber un problema, ¿no? Aquí yo lo que siempre aconsejo es que la tecnología eh, cada vez es más fácil de utilizarla, ¿no? Tenemos muchas facilidades de acceder a ella, pero para una empresa sobre todo se tiene que asesorar. No puede hacer este paso sola. Ahora tiene que abordar, el primer paso a la digitalización es migrar a la nube. Sin ello no te puedes digitalizar de manera completa. Tú tienes que tener los datos en la nube para que luego todos tus procesos, tus aplicaciones, tus servicios, tus productos estén ubicados en el mismo lugar, ¿no? Y es clave la tecnología que adoptemos para esa nube. Y eso te lo tiene que asesorar un experto. No es complicado, pero lo tiene que asesorar un experto. Y ahora es un paso que hay que abordar sí o sí, como te digo, y la tecnología que elijas te va a determinar tu futuro negocio. No es lo mismo elegir un tipo de tecnología que otra según lo que tú quieras hacer o según tu negocio. Por lo que aquí tenemos que ir muy rápido. Y en cuanto a la parte de las personas, ¿no? Es verdad que en España tenemos la gran suerte de tener unas infraestructuras muy buenas porque tenemos muy buena cobertura de fibra. Hay un despliegue muy, muy importante y por lo que la utilización de la tecnología pues, hemos soportado, de hecho, mucho mejor el teletrabajo que en muchos otros países, ¿no? Debido a la gran infraestructura que teníamos, ¿no? Pero es cierto que tiene que haber mucha más formación y sobre todo en cierto tipo de edades donde la brecha pues quizá es un poco más dificultosa si no acceden rápido a la tecnología, ¿no? Ujú. Y en un evento hace no mucho en Málaga te escuché hablar de la importancia que tiene la seguridad en ese salto a la nube, ¿no? En ese salto que están haciendo muchas empresas, lo están haciendo sin red, digamos, ¿no? Hay que prestar atención a la ciberseguridad y quizá no somos del todo conscientes, ¿no? De ello. Eso es el tema. La ciberseguridad es fundamental, mira, porque estamos migrando a la nube, estamos conectando objetos. La previsión es que en 2025 haya 55.000 millones de objetos conectados. Ahora mismo ya, a día de hoy, en la red hay el 60% de tráfico es de máquinas, no es de personas. Ya hoy. Entonces, lo que tenemos que pensar es que la ciberseguridad es fundamental. Yo siempre digo lo mismo. No dejaríamos abierta la puerta de casa si nos vamos de casa, ¿no? Mm. O si estamos dentro. Pues esto es lo mismo. No podemos dejar abiertas las puertas de nuestra red porque cada día más hay gente innovadora que lo que quiere es pues atacarnos, ¿no?
te voy a dar un dato, que es la media de ataques de ciberseguridad que hay ahora mismo en las empresas. 66 ciberataques al año por empresa. Por empresa. Por empresa. Esto no quiere decir que las empresas todos sean, todos llegan a su fin, ¿no? Muchos son infructuosos, pero hay intentos. Pero yo creo que la mayoría de las empresas, o por lo menos las pymes, no son, si les preguntas, te van a decir, no, a mí quién me va a atacar, ¿no? Sí, no, sí, yo hablo mucho con ellas porque tengo constantemente casos, desgraciadamente, que están pasando. El 70% de los ataques es a pymes. La media del coste de un ciberataque en una pyme son 40.000 euros. En una empresa son 7 millones de euros. Y todo esto está pasando ya. No te estoy dando estimaciones, estoy dando datos de este año. O sea, lo digo porque me gusta decirlo así de claro para que seamos conscientes que esto ya es un problema. Esto no es algo que va a venir. Esto es un problema. ¿Cómo son esos ataques normalmente? O sea, ¿cuál es el ataque tipo que suele sufrir una pyme? Para quien no se lo imagine, ¿no? Sí. Bueno, pues el ataque tipo es ir a llegar a tus servidores o a tus ordenadores o a cualquier tipo de equipamiento que puedas tener. En algunos casos, pues, acceden a tus datos y te piden, pues, algún tipo de rescate por los datos, o en otros casos simplemente alteran todo tu funcionamiento de tu compañía, porque acceden a tu administración, ¿no? Por lo que acceden a todo tu funcionamiento. Se puede estar 2, 3 días, 4 sin poder funcionar, ¿no? Sin facturar, en definitiva. Hablamos del reto de la digitalización, pero la digitalización también se puede ver como una oportunidad para salir antes de esta crisis económica en la que nos ha sumido la pandemia. Sí. La digitalización es el factor clave para salir antes de esta situación. De hecho, las estimaciones es que puede llegar a impactar en el PIB hasta un 2,5%, ¿no? Y eso, vaya, es que es imprescindible para que la digitalidad, para que los modelos de negocio cambien, para que los procesos cambien, para ser más competitivos. Como decía antes, hay gente que lo está haciendo y si no lo haces tú, no vas a ser competitivo, ¿no? Entonces, es el inicio de la recuperación y, de hecho, para mí va a ser el mayor motor de crecimiento de la economía, sin ninguna duda, ¿eh? Habrá más, pero este es el que va a ser el mayor, estoy segurísima. Relacionado con esto que ha pasado en el último año, ¿no? Con la digitalización también, el tema del teletrabajo. ¿Dónde crees que va a quedar? ¿Vamos a volver al punto de partida? Hay empresas que en este mes de septiembre, muchas han retomado la presencialidad total, parece que el teletrabajo ha quedado atrás. Me gustaría que contaras el modelo por el que ha apostado Telefónica, porque además es una de las primeras empresas que ha introducido el teletrabajo en su digamos, negociación colectiva, en su convenio colectivo. Me gustaría que lo comentaras y que explicarais por qué habéis apostado por este modelo híbrido, podríamos llamarlo, ¿no? Sí, esto es lo que te iba a decir yo. A ver, al final, el modelo híbrido es el que va a acabar ocurriendo, ¿no? O sea, podemos, quizá pues muchas empresas no estaban preparadas del todo con el teletrabajo y evidentemente no se podían igual realizar todas las actividades que se hacían en presencia, ¿no? Pero es cierto que cuando haya esa evolución y esa preparación a que el teletrabajo sí realmente sea, no teletrabajo, sino tener el mismo puesto de trabajo que tienes en tu oficina, tenerlo en casa, porque puedes hacer las mismas cosas, lo digo por eso, en el momento que tú tienes las mismas herramientas porque las tienes en la nube, tienes la misma información, puedes, en ese momento el modelo híbrido para mí es el adecuado, ¿no? Y el que además creo que se va a ir tendiendo
Está claro que no verte nunca, el no tener esa cultura de compañía porque siempre estás en casa no tiene sentido, pero sí que es cierto que hay cierto tipo de trabajo que lo puedes realizar en casa y se complementa perfectamente por el modelo de híbrido, ¿no? Y eso pues es en lo que estamos ahora en Telefónica. Está claro que los puestos que posibilidades de manera remota o de manera de la oficina, pues no tiene sentido que no pudieran tener esa facilidad, ¿no? O esa flexibilidad. Así que, pero no creo que sea una cosa solo de Telefónica, ¿eh? En este caso yo la verdad es que creo que estamos apostando por esto, pero que muchas empresas lo van a hacer y lo único que hay que hacer es trabajar para tener el acceso al puesto de trabajo en casa de la misma manera que lo tienes en la oficina. Si no, entiendo que no se pueda ejecutar, ¿no? Yo creo que el trabajo está ahí. En este nuevo escenario supongo que en el último año con el teletrabajo y ahora en este nuevo escenario híbrido, la motivación del empleado es un reto, o sea, cambia, ¿no? ¿Cómo tiene qué tiene que hacer la empresa o qué experiencia tenéis en Telefónica con esto? Porque hay que currárselo de manera diferente, ¿no? Bueno, yo creo que aquí el modelo de liderazgo tiene mucho que ver, ¿no? Hay que cambiar a modelos de liderazgo más inclusivos que lo que podíamos igual necesitar antes, ¿no? Ser capaz de liderar por objetivos y no por presencialidad, ser capaz de tener unos retos, ¿no? Mucho más concretos sin la necesidad de esa presencia que teníamos antes, ¿no? Y eso se basa fundamentalmente en el liderazgo de las personas dentro de las compañías. Nosotros, pues evidentemente estamos haciendo un trabajo, un esfuerzo importante para que ese liderazgo inclusivo en Telefónica sea la base, ¿no? Porque claramente ahora mismo se necesita en este nuevo momento un tipo de liderazgo que no es el que teníamos antes. ¿Cuál es cuál dirías que es tu estilo de liderazgo? Igual es difícil definirse uno mismo, ¿no? Bien. Te vuelvo a poner en un aprieto, pero Bueno, ¿y cuál es tu estilo y si ha cambiado o crees que debe cambiar ese estilo de liderazgo, ¿no? Yo ya tenía un liderazgo bastante inclusivo, ¿eh? Pero sí es cierto que hay que aprender a gestionar solo por objetivos, ¿no? O hay que aprender a tener esa relación que igual no es tan presencial cada día, ¿no? Y yo soy una persona que me gusta mucho el trabajo en equipo y me gusta mucho pues que la gente aprenda mucho unos de otros, ¿no? Dentro de los equipos. Creo que es fundamental, enriquece mucho a las compañías, esas compañías donde los equipos se aprenden muchos unos de otros. En este caso, cuando no estás en la oficina, estas cosas son un poco más difíciles, ¿no? Pero hemos aprendido en estos meses pues, que había que hacerlo, lo hacíamos de otra manera, pues tomábamos un café con la pantalla, ¿no? Y hablábamos que no fuera solo de trabajo y aprender un poco a situaciones que no nos hubiéramos imaginado nunca, ¿no? Pues hacerlo de otra manera, pero sin perder, pues quizá esa relación humana, ¿no? Que tienen que tener los equipos y que ayuda muchísimo a motivarlos. A mí lo que me gusta es que la gente cuando llegue a la oficina, llegue a trabajar o trabaje en casa, que se sienta motivada con lo que está haciendo, con su trabajo y que se sienta valorada, ¿no? Y ese es uno de mis principales estilos, ¿no? ¿Tú crees que hay estilos de liderazgo femenino y masculino? Bueno, yo creo que sí que hay rasgos, no me gusta generalizar, porque ni todas las mujeres somos iguales, Ya. ¿no? Ni todos, o sea, faltaría, Sí. ¿no? Qué aburrido sería el mundo, ¿no? Pero sí es cierto que hay ciertos rasgos que tienden más en unos que en otros, ¿no? Las mujeres quizás somos más conciliadoras, más empáticas, nos orientamos más a personas, ¿no? Tenemos un estilo de negociación menos agresivo, diría yo, que los hombres, ¿no?
pero alguna pues no, seguramente que no, ¿no? Pero sí en general creo que tenemos ese estilo un poco más orientado a la persona, ¿no? Y todo lo que implica, ¿no? La manera de negociar, de pedir las cosas, ¿no? Incluso de liderar concretamente, Ujú. ¿no? Y en tu caso, ¿has tenido que alguna vez que disfrazar tu estilo, digamos, natural o tu forma de hacer las cosas, disfrazarla de más masculina? Digo, al estar en un mundo de hombres, ¿no? En un sector muy masculinizado y sobre todo cuando ya diste el paso a ser directiva, ¿te ha pasado? Porque en muchas directivas con las que he hablado me han confesado que, bueno, que al final se tienen que un poco que endurecer artificialmente o quizá adoptar un rol con el que no se sienten del todo cómodas. No sé en tu caso cómo ha sido. No, no, yo me siento cómoda con el rol, no creo que... lo que sí que es cierto que quizá al principio, no ahora, ya hace igual, al principio de todo, no de directiva, sino antes, sí es cierto que cuando tú eres la primera de algo, tiendes a fijarte en cómo lo hacía la persona anterior, ¿no? Ujú. Pero es algo tuyo, no porque nadie te lo exija ni porque nadie te lo diga, pero sí es cierto que si tú accedes a un puesto donde antes había otra persona, fuera hombre o mujer, pero en este caso, como era la primera mujer, pues era un hombre, sí es verdad que te fijas un poco en cómo lo hacía la otra Claro. persona. Igual tiendes a hacer un poco parecido a lo que hacía la otra persona, ¿no? Pero no porque nadie te lo pida, sino porque tú mismo, oye, pues crees Sí. que es como se tiene que llevar el puesto, ¿no? Pero eso fue al principio, luego me di cuenta que si yo estaba ahí era porque si me habían elegido a mí era para que lo hiciera a mi manera, no a la anterior, ¿no? Entonces ya me convencí de eso y ya no he vuelto a pasar. Vamos a ir ya enfocando el final, porque también queremos dejar espacio a preguntas que nos envíen quienes nos están viendo y escuchando. Pero ¿qué mensaje lanzarías a esas mujeres, esas chicas, esas jóvenes que como tú hace más de 25 años tenían inquietudes y tenían, bueno, pues ese interés por el sector tecnológico? Pues yo les diría que sean protagonistas de su vida, que no se dejen influenciar, Ujú. que la vida de uno es la de uno y que somos lo suficientemente buenas para ser nuestras protagonistas, que tomemos nuestras decisiones, que ya empieza a haber referencias, que las busquen, que reconforta, ¿no? Ver y hablar con alguien que pues quizás ha pasado antes por donde quieres pasar tú, ¿no? Pero sobre todo eso, que sean las protagonistas de su vida. Y luego hay una cosa que digo mucho, y perdonadme si alguno ya me lo ha oído o alguna ya me lo ha oído, pero no me resisto a acabar diciendo esto. Y es que estamos en un momento para la mujer apasionante. Eh, lo hemos dicho al principio, las nuevas profesiones van a llegar pronto, están llegando ya. Va a ser la primera vez en la historia de la humanidad que tengamos la misma experiencia laboral en una profesión un hombre y una mujer. La primera vez en nuestra vida. Eh, nuestras hijas van a poder tener la misma experiencia laboral que un niño. Ujú. Y tenemos que aprovecharlo. Porque saliendo de la posición de salida a la vez, no sé quién va a ganar la carrera. ¿Te atreves a hacer una apuesta? Bueno, no se trata quizá de ganar, ¿no? Sino pues eso, de competir en igualdad de Esto es, oportunidades, ¿no? competir en igualdad de condiciones. Y las nuevas profesiones son nuestro momento. Ujú. Hay una pregunta que quería hacerte, quizá te la tenía que haber hecho al principio, pero eh, eh, cuando entraste en esta profesión y ahora, ¿qué referentes femeninos tenías tú o qué referentes femeninos has ido conociendo por el camino? Bueno, la verdad es que no te podría decir referentes aquello de... sí que hay cosas que, oye, que valoras, ¿no? De unas personas y otras, pero lo que sí que una persona
que he admirado mucho siempre y me ha marcado por toda su historia, y he hecho ya de pequeñita, ¿no? Fue Marie Curie. O sea, Ujú, realmente para mí, cuando observas toda su trayectoria y todo lo que hizo, pues la constancia que tenía, ¿no? Cierto tipo de valores y de cosas que yo valoro muchísimo y pues siempre fue algo que lo tuve muy presente, ¿no? ujú. Buen referente, sin duda. Pues, María Jesús, voy a dar paso a algunas preguntas que nos están mandando Perfecto. nuestras, bueno, quienes nos están escuchando, ¿no? Tanto mujeres como supongo que hombres también. Mira, Juliana, por ejemplo, dice, ante todo, gracias por esta charla, me está siendo muy útil. ¿En qué especialidad me debería de formar si quisiera alcanzar algún puesto directivo en el sector tecnológico? Bueno, pues yo te diría que tírate hacia el Big Data y la inteligencia artificial. Directa. Vete para ahí. Ahí hay escasez de especial escasez, ¿no? Y están muy cotizados, ¿no? Esos Sí. perfiles. Lo, Y la ciberseguridad también, ¿eh? La ciberseguridad también eso. hay falta de perfiles, ¿no? Ujú. Serían los tres. Y son especialidades en las que ya hay oportunidades de formación, es decir, porque hasta hace poco muchos perfiles que se dedicaban a estas profesiones eran casi autodidactas, ¿no? Mira, nosotros tenemos, precisamente en Málaga va a abrir, al final, en unos meses, la Escuela 42. Es una escuela Pues, donde cierto. hay, ¿verdad? Háblanos de ella, sí. Te voy a hablar de ella, sí. Está Madrid ya también, ¿no? Pero bueno, Málaga en breve va a estar operativa. De hecho, ya está la convocatoria abierta para presentarse. Sí. Y ahí, pues oye, pues tienes la oportunidad de formarte en todas estas materias, ¿no? Tú eliges un poco digamos, tu estado, ¿no? Tus fases dentro de la propia escuela. Esta es una escuela muy curiosa donde no hay profesores, está abierta 24 horas y donde pues cualquier persona no tiene por qué tener un perfil técnico, pues puede acabar teniendo pues conocimientos muy avanzados pues, de ciberseguridad, de desarrollo, de programación. Y repito, no tienes que tener un perfil técnico. Eso es Ujú, algo que nadie lo cree hasta que lo ve, pero os recomiendo que os conectéis a Escuela 42 y veréis que es una gran oportunidad. Y luego respecto a, pues sí, ya empieza a haber másters, empieza a haber en las universidades materias de ello, pero menos de los que se necesitan, está ujú. claro. Mira, Gonzalo pregunta, ¿qué crees que habría que cambiar en el uso de la tecnología? Una pregunta muy abierta. Bueno, el uso de la tecnología, lo que tenemos que cambiar es la concienciación, ¿no? Un poco lo hemos hablado antes, Mm, pero no somos conscientes de la capacidad que tiene la tecnología es buenísima, pero tenemos que ser conscientes de lo que significa y lo que es y del uso que le tenemos que dar, ¿no? Y lo que estamos haciendo, ¿no? Y a lo que nos exponemos. Esa concienciación es fundamental para hacer un buen uso y tener pues todas las mejoras que nos da la tecnología en la vida. Porque eso es fundamental saberlo, ¿no? Que nos da muchísimas mejoras, pero también es cierto que hay que ser responsable tanto en la utilización y ser consciente de lo que significa. Y ujú, ahí pues requerimos de mucha formación para que todo el mundo que la utilizamos pues seamos conscientes de ello, ¿no? ujú. Relacionado con eso, Carlota pregunta, ¿qué opinión tienes sobre la influencia de las nuevas tecnologías en los niños y niñas? Bueno, pues a ver, un poco lo está Sí. diciendo, el buen uso es bueno para todos, o sea, el poder tener más información y poder darles pues más capacidades a los niños y las niñas con la tecnología es algo bueno. Ahora, tenemos que ser capaces de hacerlo en los tiempos adecuados y con las herramientas adecuadas, ¿no? Con una buena información de lo que significa cada cosa y con una buena concienciación de los padres Mm, o educadores de lo que significa. mm. Mira, María pregunta, ¿cómo has gestionado cada uno de los cambios derivados de tu ascenso profesional?
Me refiero a la hora de cambiar de cargo, desplazarte de una provincia a otra o una comunidad a otra. Entiendo que también habla en parte de Claro. conciliación, ¿no? O bueno, también de desarrollo personal, ¿no? Todo es evidente que esto es un esfuerzo que haces si realmente te merece la pena, ¿no? Lo pones en una balanza y lo haces si te merece la pena, pero está claro que esto es un esfuerzo personal y es un esfuerzo también profesional. El cambio de actividad evidentemente te saca de la zona de confort y eso es Ujú. algo que cuando tú estás cómodo en un sitio, pues la concentración, ¿no? O la dedicación es menor que cuando cambias pues más a menudo y esto es así. Y es claramente un esfuerzo personal y profesional. Pero yo he tenido la gran suerte de que es que me gusta muchísimo lo que hago y esto, repito, sé que igual es algo que, bueno, pues, pero es que disfruto muchísimo con lo que hago, ¿no? Pero está claro que es un esfuerzo, ¿eh? Ujú. Relacionado con esto, que no lo pregunta, pero quizás se me ha quedado a mí en el tintero, eso de que para llegar a cierto nivel bueno, pues de dirección, ¿no? Hay que renunciar a algo. ¿Eso en tu caso ha sido cierto? Es decir, ¿has sentido la necesidad de renunciar, pues no sé, a vida personal, vida familiar o hacer algún tipo de sacrificio o no? En tu caso no. Porque si a mí me preguntaras cómo me gustaría ser ahora, pues te diría que como soy ahora, ¿no? Entonces no he tenido esa sensación, pero no me gustaría que se tomara esto como... sé que muchas Como que es muy personas fácil, han ¿no? tenido que renunciar y ese es un problema actual. O sea, aquí en este caso no me gustaría ponerme como ejemplo Ujú. y sí es algo que tenemos que trabajar mucho la sociedad al respecto, ¿no? Porque sí es cierto que para cierto tipo de mujeres no es fácil, pues según qué puestos, pues según qué condiciones tienen, ¿no? Y esto es algo que tenemos que solucionar. Yo espero que también con las nuevas formas de trabajo que estamos llevando ahora, pues eso sea también algo, un pasito un poquito más adelante de lo que teníamos hace unos años, ¿no? Creo que va a mejorar en algo. Pero esas de las cosas que tenemos que seguir trabajando toda la sociedad. Y esto no es un tema solo de mujeres, esto es un tema de la sociedad al completo, ¿no? Desde luego. Bueno, pues hasta aquí han llegado mis preguntas, las del público que nos acompaña vía online y hasta aquí, por tanto, ha llegado este café inspirador de la comunidad Web School. Muchísimas gracias, María Jesús, por este rato, por atender todas nuestras preguntas. Sin duda, bueno, pues tu trayectoria profesional y tus valores van a servir de inspiración a muchas de las mujeres y de los hombres que también nos acompañan hoy. Te dejo espacio, te dejo tiempo para que te despidas y para que, bueno, si quieres destacar algún mensaje o algo que yo no te haya preguntado, que me haya dejado que hayamos dejado por hablar. Has preguntado todo, pero bueno, Ya. bueno, oye, pues nada, yo muchísimas gracias por este ratillo. La verdad es que este tipo de charlas dentro del día a día que tengo, pues para mí son apasionantes y hablar de todos estos temas y sobre todo intentar que pues, la gente con mi experiencia o con las situaciones que yo he vivido, pues les ayude en algo un poquito a tomar decisiones o a pensar en aspectos de su vida, ¿no? La verdad es que es un gran reto lo que tenemos ahora mismo en la sociedad. Tenemos que trabajar todos para que el tema de la diversidad y la diversidad de género, la diversidad de pensamiento sea algo que esté mucho más implantado. Y yo creo que, bueno, pues las mujeres tenemos ahí un reto importante y los hombres también, ¿no? A mí me gustaría que se pensara que esto, me alegro de que haya hombres conectados porque es apasionante que todos trabajemos para que esto pase, ¿no? La tecnología nos va a ayudar a mejorar la vida, seguro, pero la diversidad también. Así que muchísimas gracias por este rato.
Muchísimas gracias a ti, de verdad. Y a todas vosotras y vosotros que nos habéis acompañado durante esta horita, hemos sido puntuales. Pues muchísimas gracias por volver a acompañarnos. Os recordamos que tenéis el formulario disponible en la web wabschool.com para bueno, sumaros de forma oficial a la comunidad. Y además allí tenéis también disponible la oferta formativa bueno, que está diseñada pensando en las necesidades de las mujeres profesionales. Aprovecho también para recordar el próximo encuentro, el próximo Café Inspirador. El 21 de octubre estará Marta Michel, directora de la revista Yodona, y ella contará en primera persona cómo ha sido su trayectoria desde que era becaria de un periódico regional hasta llegar a dirigir, bueno, pues una de las publicaciones de referencia a nivel nacional. Así que bueno, pues no la perdáis. Os esperamos entonces. Hasta pronto.